Decamerón de Giovanni Boccaccio. Novena jornada. Comienza la novena jornada del Decamerón, en la cual, bajo el gobierno de Emilia, discurre cada uno sobre lo que le gusta y sobre lo que más le agrada. La luz, cuyo esplendor ahuyenta la noche, había ya cambiado todo el octavo cielo de azulino a color celeste, y comenzaban por los prados a erguirse las florecillas, cuando Emilia, levantándose, hizo llamar a sus compañeras e igualmente a los jóvenes, los cuales, venidos y poniéndose en camino tras los lentos pasos de la reina, hasta un bosquecillo no lejano de la villa fueron, y entrando en él vieron que animales como los cabritillos, ciervos y otros, que no temían a la caza por la existente pestilencia, los esperaban no de otra manera que si en domésticos y sin temor se hubiesen convertido. Y ora este, ora aquel, acercándose como si debieran unirse a ellos, haciéndolos correr y saltar por algún tiempo, se recrearon. Pero, elevándose ya el sol, a todos pareció oportuno volver. Iban todos engalanados con guirnaldas de encina, con las manos llenas de hierbas odoríferas y flores, y quien los hubiese encontrado nada hubiera podido decir sino: «Oh, estos no serán por la muerte vencidos, o los matará alegres». Así pues, paso a paso viniendo, cantando y bromeando y diciendo agudezas, llegaron a la villa, donde todas las cosas ordenadamente dispuestas y a sus servidores alegres y festejantes se encontraron. Allí, descansando un tanto, no se pusieron a la mesa antes de que 6 cancioncillas, la una mejor que la otra, fuesen cantadas por los jóvenes y las señoras, después de las cuales, lavándose las manos, a todos colocó el mayordomo a la mesa según el gusto de la reina, donde, traídas las viandas, todos alegres comieron, y levantándose de ello, a carolar y a tocar sus instrumentos se dieron, por algún espacio, y después, ordenándolo la reina, quien quiso se fue a descansar, pero llegada la hora acostumbrada, todos en el lugar acostumbrado se reunieron para contar sus historias, y la reina, mirando a Filomena, dijo que diese principio a las historias del presente día, la cual, sonriendo, comenzó de esta guisa. Novela primera. Doña Francesca, amada por un tal Rinucio y un tal Alessandro, y no amando a ninguno, haciendo entrar a uno como muerto en una sepultura y al otro sacar a aquel como un muerto, y no pudiendo ellos llegar a hacerlo ordenado, sagazmente se los quita de encima. Señora, mucho me agrada, puesto que os complace ser quien corra la primera lid en este campo abierto y libre del novelar en que vuestra magnificencia nos ha puesto. Lo que sí yo hago bien, no dudo que quienes vengan después no lo hagan bien y mejor. Muchas veces, encantadoras señoras, se ha mostrado en nuestros razonamientos cuántas y cuáles sean las fuerzas de amor, pero no creo que plenamente se hayan dicho, y no se dirán si estuviésemos hablando desde ahora hasta dentro de un año. Y porque él no solamente conduce a los amantes a diversos peligros de muerte, sino también a entrar en las casas de los muertos para sacar a los muertos. Me agrada hablaros de ello con una historia, además de las que ya han sido contadas, en la cual el poder de amor no solamente comprenderéis, sino también el talento de una valerosa señora aplicado a quitarse de encima a dos que contra su gusto la amaban. Digo pues que en la ciudad de Pistoia hubo una hermosísima señora viuda, a la cual 2 de nuestros florentinos, que por estar desterrados de Florencia vivían en Pistoia, llamados el uno Rinucio Palermini y el otro Alessandro Chiarmontesi, sin saber el uno del otro, por azar prendados de ella, sumamente la amaban, haciendo cuidadosamente cada uno lo que podía para poder conquistar su amor. Y siendo esta noble señora, cuyo nombre fue Francesca de los Lázari, frecuentemente solicitada por embajadas y por ruegos de cada uno de estos, y habiéndoles poco discretamente prestado oídos muchas veces, y queriendo discretamente dejar de hacerlo, y no pudiendo, le vino un pensamiento para quitarse de encima su importunidad, y fue pedirles que le hiciesen un servicio que pensó que ninguno podría hacerle, por muy posible que fuese, para que, al no hacerlo, tuviese ella honrosa y verosímil razón para no querer escuchar más sus embajadas. Y el pensamiento fue el siguiente:
Había, el día en que le vino este pensamiento, muerto en Pistoia uno que, por muy nobles que hubiesen sido sus antepasados, era reputado el peor hombre que hubiese, no ya en Pistoia, sino en todo el mundo, y además de esto era tan contrahecho y de rostro tan desfigurado que quien no lo hubiese conocido al verlo por primera vez hubiese tenido miedo, y había sido enterrado en un sepulcro fuera de la iglesia de los frailes menores, el cual pensó ella que podría ser de gran ayuda para su propósito, por la cual cosa dijo a una criada suya: «Sabes bien el aburrimiento y las molestias que recibo todos los días con las embajadas de estos dos florentinos, Rinuccio y Alessandro. Ahora bien, no estoy dispuesta a complacerles con mi amor, y para quitármelos de encima me ha venido al ánimo ponerlos a prueba, por los grandes ofrecimientos que hacen, en algo que estoy segura de que no harán, y quitarme así de encima su importunidad. Y oye cómo. ¿Sabes que esta mañana ha sido enterrado en el lugar de los frailes menores el de Geladios? Así era llamado aquel mal hombre de quien hablamos antes, del cual, no ya muerto, sino vivo, los hombres más valientes de esta ciudad al verlo tenían miedo, y por ello te irás secretamente en primer lugar a Alessandro y le dirás: Doña Francesca te manda decir que ha llegado el momento en que puedes tener su amor, el cual has deseado tanto, y estar con ella si quieres. De esta manera, a su casa, por una razón que tú sabrás más tarde, debe ser llevado esta noche el cuerpo de Geladios, que fue sepultado esta mañana, y ella, como quien tiene miedo de él aún muerto como está, no querría tenerlo, por lo que te ruega, como gran servicio, ir esta noche a la hora del primer sueño y entrar en la sepultura donde de Geladios está enterrado, y ponerte sus ropas y quedarte como si fueses él hasta que vengan a buscarte, y sin hacer nada ni decir palabra dejarte arrastrar y traer a su casa, donde ella te recibirá y estarás con ella, y a tu puesto podrás irte, dejando a su cuidado el resto. Y si dice que lo hará bien, está. Si dice que no quiere hacerlo, dile de parte mía que no aparezca más donde estoy yo, y que si ama su vida se guarde de mandarme mensajeros ni embajadas. Y luego de esto irás a Rinuccio Palermini y le dirás: Doña Francesca dice que está pronta a hacer tu gusto si le haces a ella un gran servicio, que es que esta noche hacia la medianoche vayas a la sepultura donde fue enterrado esta noche de Geladios, y sin decir palabra de nada que veas, oigas o sientas, tires de él suavemente y se lo lleves a casa. Allí verás para qué lo quiere y conseguirás el placer tuyo, y si no gustas de hacer esto, te ordena desde ahora que no le mandes más ni mensajeros ni embajada. La criada se fue a donde ambos, y ordenadamente a cada uno, según le fue ordenado, habló, a la cual contestaron ambos que no en una sepultura, sino en un infierno entrarían si a ella le agradaba. La criada dio la respuesta a la señora, que esperó a ver si estaban tan locos que lo harían. Venida pues la noche, y siendo ya la hora del primer sueño, Alessandro Chiaramontesi, quedándose en jubón, salió de su casa para ir a ponerse en el lugar de Geladios, en la sepultura. Y en el camino le vino al ánimo un pensamiento muy pavoroso, y comenzó a decirse: «Ah, qué animal soy, ¿dónde voy? Y qué sé yo si los parientes de ésta, tal vez percatados de que la amo, creyendo lo que no es, la han hecho hacer esto para matarme en la sepultura esa. Lo que si sucediese, yo sería el que lo pagaría, y nunca llegaría a saberse nada que los perjudicase. O qué sé yo si tal vez algún enemigo mío me ha procurado esto, el cual tal vez ella, amándole, quiere servir». Y luego decía: «Pero supongamos que ninguna de estas cosas sea, y que sus parientes vayan a llevarme a su casa. Tengo que creer que el cadáver de Geladios no lo quieren para tenerlo en brazos ni para ponerlo en los de ella, sino que tengo que creer que quieren hacer con él cualquier destrozo, como de alguien que en alguna cosa les hizo daño. Ella dice que por nada que sienta diga palabra, y si esos me sacasen los ojos, o me arrancasen los dientes, o me mutilasen las manos, o me hicieran alguna otra broma semejante, ¿qué sería de mí? ¿Cómo iba a quedarme quieto? Y si hablo y me conocen y por acaso me hacen daño, pero aunque
no me lo hagan, no conseguiré nada porque no me dejarán con la señora, y la señora dirá después que he desobedecido su mandato y nunca hará nada que me contente. Y así diciendo casi se volvió a casa, pero el gran amor lo empujó hacia adelante con argumentos contrarios a estos y de tanta fuerza que le llevaron a la sepultura, la cual abrió y entrando dentro y desnudando a Dehuela Dios, y poniéndose su ropa y cerrando la sepultura sobre su cabeza y poniéndose en el sitio de Dehuela Dios, le empezó a dar vueltas en la cabeza quién había sido éste y las cosas que había oído decir que habían sucedido de noche, no solo en la sepultura de los muertos, sino también en otras partes, y todos los pelos se le pusieron de punta, y de rato en rato le parecía que Dehuela Dios se iba a poner de pie y a degollarle a él allí. Pero, ayudado por el ardiente amor, estos y otros pavorosos pensamientos venciendo, estando como si estuviese muerto, se puso a esperar lo que fuese a ser de él. Renunció, al aproximarse la medianoche, salió de su casa para hacer aquello que le había sido mandado decir por su señora, y al ir entró en muchos y diversos pensamientos sobre las cosas que podrían ocurrirle, tales como poder venir a manos de la señoría con el cadáver de Dehuela Dios a cuestas y ser condenado a la hoguera por brujo, o de si esto se sabía, suscitar el odio de sus parientes y de otros tales, por las cuales casi fue detenido. Pero después, recuperándose, dijo: voy a decir que no a la primera cosa que esta noble señora, a quien tanto he amado y amo, me ha pedido, y especialmente debiendo conquistar su gracia. Aunque tuviese que morir con seguridad, no puedo dejar de hacer lo que le he prometido. Y siguiendo su camino llegó a la sepultura y la abrió fácilmente. Alessandro, al sentirla abrir, aunque gran miedo tuviese, se estuvo quedo. Rinucio, entrando dentro, creyendo coger el cadáver de Dehuela Dios, cogió a Alessandro por los pies y lo sacó fuera, y poniéndoselo sobre los hombros hacia casa de la noble señora, comenzó a ir. Y andando así, no teniendo consideración con él, muchas veces le daba golpes, ora en un lado, ora en otro, contra algunos bancos que junto a las casas había, y la noche era tan lóbrega y oscura que no podía ver por dónde andaba. Y estando ya Rinuccio junto a la puerta de la noble señora, que a la ventana con su criada estaba para ver si Rinuccio traía a Alessandro, ya preparada para irse a los dos, sucedió que la guardia de la señoría, puesta al acecho en aquel barrio y estando silenciosamente esperando poder coger a un bandido, al sentir el ruido que Rinuccio hacía al andar, súbitamente sacaron una luz para ver qué era y dónde iba, y cogiendo los escudos y las lanzas gritaron: «¿Quién anda ahí?». A la cual, conociendo a Rinuccio, no teniendo tiempo de demasiada larga deliberación, dejando caer a Alessandro, corrió cuanto las piernas podían aguantarlo. Alessandro, levantándose rápidamente, aunque las ropas del muerto llevase puestas, que eran muy largas, también se echó a correr. La señora, con la luz encendida por los guardias óptimamente, habían visto a Rinuccio con Alessandro encima de los hombros, y del mismo modo había percibido a Alessandro vestido con las ropas de Dehuela Dios, y se maravilló mucho del gran valor de los dos, pero con todo su asombro mucho se rió al ver arrojar al suelo a Alessandro y verlo después huir, y alegrándose mucho con aquel suceso y dando gracias a Dios que del fastidio de estos dos la había sacado, se volvió dentro y se fue a la cama, afirmando, junto con su criada, que sin ninguna duda aquellos dos la amaban mucho, puesto que habían hecho aquello que les había mandado, tal como se veía. Rinuccio, triste y maldiciendo su desventura, no se volvió a su casa aún con todo esto, sino que al irse de aquel barrio la guardia, volvió allí a donde a Alessandro había arrojado, y comenzó a tientas a ver si lo encontraba para cumplir lo que le había sido requerido. Pero no encontrarlo, y pensando que la guardia lo habría llevado de allí, triste se volvió a su casa. Alessandro, no sabiendo qué hacer, sin haber conocido a quién le había llevado, doliente por tal desdicha, semejante a su casa, se fue. Por la mañana, encontrada abierta la sepultura de Dehuela Dios, y no viéndosele dentro, porque Alessandro lo había arrojado al fondo, toda Pistoia se llenó de habladurías, estimando los necios que se lo habían llevado los demonios. No dejó cada uno de los enamorados de hacer saber a la dama lo que habían hecho, y lo que había sucedido, y con ello, excusándose por no haber cumplido por completo su mandamiento, su gracia y su amor pedían.
la cual, mostrando no creer a ninguno con la tajante respuesta de que no haría nunca nada por ellos, puesto que ellos lo que les había pedido no lo habían hecho, se los quitó de encima. Novela segunda. Se levanta una abadesa apresuradamente y a oscuras para encontrar a una monja suya, delatada a ella en la cama con su amante, y estando un cura con ella, creyendo que se ponía en la cabeza las tocas, se puso los calzones del cura, los cuales, viéndolos la acusada y haciéndoselo observar, fue absuelta de la acusación y tuvo libertad para estar con su amante. Ya se callaba Filomena y había sido alabado por todos el buen juicio de la señora para quitarse de encima a aquellos a quienes no quería amar, y por el contrario, no amor sino tontería había sido juzgada por todos la osada presunción de los amantes, cuando la reina a Elisa dijo graciosamente: «Elisa, sigue». La cual prestamente comenzó: «Carísimas señoras, discretamente supo doña Francesca, como se ha contado, librarse de lo que la molestaba, pero una joven monja, con la ayuda de la fortuna, se libró, con las palabras oportunas, de un amenazador peligro. Y como sabéis, son muchos los que, siendo estultísimos maestros, se hacen de los demás, y reprensores, los cuales, tal como podréis comprender por mi historia, la fortuna algunas veces merecidamente vitupera, y ello le sucedió a una abadesa bajo cuya obediencia estaba la monja de la que debo hablar. Debéis saber, pues, que en Lombardía hubo un monasterio famosísimo por su santidad y religión, en el cual, entre otras monjas que allí había una joven de sangre noble y de maravillosa hermosura dotada, la cual, llamada Isabeta, habiendo venido un día a la reja para hablar con un pariente suyo, de un apuesto joven que con él estaba, se enamoró, y éste, viéndola hermosísima, ya su deseo habiendo entendido con los ojos, semejantemente se inflamó por ella, y no sin gran tristeza de los dos. Este amor durante mucho tiempo mantuvieron sin ningún fruto. Por fin, estando los dos atentos a ello, vio el joven una vía para poder ir a su monja ocultísimamente, con lo que, alegrándose ella, no una vez sino muchas, con gran placer de los dos, la visitó. Pero continuando esto, sucedió que él una noche fue visto por una de las señoras de allá adentro, sin que ni él ni ella se apercibiesen, ir a ver a Isabeta y volver, lo que a otras cuantas comunicó. Y primero tomaron la decisión de acusarla a la abadesa, la cual doña Usimbalda tenía por nombre buena y santa señora según su opinión y de cualquiera que la conociese. Luego pensaron, para que no pudiese negarlo, en hacer que la abadesa la cogiese con el joven, y así, callándose, se repartieran entre sí las vigilias y las guardias secretamente para cogerla. Y no cuidándose Isabeta de esto ni sabiendo nada de ello, sucedió que le hizo venir una noche, lo que inmediatamente supieron las que estaban a la expectativa, las cuales, cuando les pareció oportuno, estando ya la noche avanzada, se dividieron en dos, y una parte se puso en guardia a la puerta de la celda de Isabeta, y otra se fue corriendo a la alcoba de la abadesa, y dando golpes en la puerta de ésta, que ya contestaba, dijeron: «Su señora, levantaos deprisa, que hemos encontrado a Isabeta con un joven en la celda». Estaba aquella noche la abadesa acompañada de un cura, al cual hacía venir con frecuencia metido en un arcón, y al oír esto, temiendo que las monjas fuesen a golpear tanto la puerta, por demasiada prisa o demasiado afán que se abriese, apresuradamente se puso en pie, y lo mejor que pudo se vistió a oscuras, y creyendo coger unas tocas dobladas que llevaban sobre la cabeza y las llaman el salterio, cogió los calzones del cura, y tanta fue la prisa que, sin darse cuenta, en lugar del salterio, se los echó a la cabeza y salió, y prestamente se cerró la puerta tras ella, diciendo: «¿Dónde está esa maldita de Dios?». Y con las demás, que tan excitadas y atentas estaban para que encontrasen a Isabeta en pecado, que de lo que llevase en la cabeza la abadesa no se dieron cuenta. Llegó a la puerta de la celda de esta, y ayudada por las otras, la echó abajo, y entradas dentro, en la cama encontraron a los dos amantes abrazados, los cuales, de un tan súbito acontecimiento aturdidos, no sabiendo qué hacerse, se estuvieron quietos. La joven fue incontinente y cogida por las otras monjas, y por orden de la abadesa llevada a capítulo. El joven se había quedado, y vistiéndose esperaba a ver en qué acababa la cosa, con la intención de jugar una mala pasada a cuantas pudiera alcanzar si a su joven fuese hecho algún mal, y llevársela con él.
La abadesa, sentándose en el capítulo, en presencia de todas las monjas que solamente a la culpable miraban, comenzó a decirle las mayores injurias que nunca a una mujer fueron dichas, como a quien la sanidad, la honestidad y la buena fama del monasterio con sus sucias y vituperables acciones, si afuera fuese sabido, todo lo contaminaba, y tras las injurias añadía gravísimas amenazas. La joven, vergonzosa y tímida como culpable, no sabía qué responder, sino que, callando, hacía a las demás sentir compasión de ella, y multiplicando la abadesa sus historias, le ocurrió a la joven levantar la mirada y vio lo que la abadesa llevaba en la cabeza y las cintas que de acá y de allá le colgaban, por lo que, dándose cuenta de lo que era, tranquilizada por completo, dijo: «Señora, así os ayude Dios, ataos la cofia y luego me diréis lo que queráis». La abadesa, que no le entendía, dijo: «¿Qué cofia, mala mujer? ¿Tienes el rostro de decir gracias? ¿Te parece que has hecho algo con lo que vayan bien las bromas?». Entonces la joven otra vez dijo: «Señora, os ruego que os atéis la cofia, después decidme lo que os plazca». Con lo que muchas de las monjas levantaron la mirada a la cabeza de la abadesa, y ella también, llevándose a ella las manos, se dieron cuenta de por qué Isabeta decía aquello, con lo que la abadesa, dándose cuenta de su misma falta y viendo que por todas era vista y no podía ocultarla, cambió de sermón y de guisa muy distinta de la que había comenzado, empezando a hablar. Llegó a la conclusión de que era imposible defenderse de los estímulos de la carne, y por ello, calladamente como se había hecho hasta aquel día, dijo que cada una se divirtiera cuanto pudiese, y poniendo en libertad a la joven, se volvió a acostarse con su cura, e Isabeta con su amante, al cual muchas veces después, a pesar de aquellas que le tenían envidia, lo hizo venir allí. Las demás, que no tenían amante, lo mejor que pudieron, probaron fortuna. Novela tercera. El maestro Simón, a instancias de Bruno y de Buffalmacco y de Nelo, hace creer a Calandrino que está preñado, el cual da a los antes dichos capones y dinero para medicinas y se cura de la preñez sin parir. De las fauces de sus envidiosas compañeras, la reina mandó a Filóstrato que siguiese, el cual, sin esperar otra orden, comenzó: «Hermosísimas señoras, el poco pulido juez de las marcas, sobre quien ayer os conté una historia, me quitó de la boca una historia de Calandrino que estaba por deciros, y porque lo que de él se cuente no puede sino multiplicar la diversión, aunque sobre él y sus compañeros ya se haya hablado bastante. Os diré, sin embargo, la que ayer tenía en el ánimo. Ya antes se ha mostrado muy claro quién era Calandrino y los otros de quienes tengo que hablar en esta historia, y por ello, sin decir más, digo que sucedió que una tía de Calandrino murió y le dejó 200 liras de calderilla contante, por la cual cosa Calandrino comenzó a decir que quería comprar una posesión, y con cuantos corredores de tierras había en Florencia, como si tuviese para gastar 10.000 florines de oro. Andaba en tratos, los cuales siempre se estropeaban cuando se llegaba al precio de la posesión deseada. Bruno y Buffalmacco, que estas cosas sabían, le habían dicho muchas veces que haría mejor en gastárselos junto con ellos que andar comprando tierras como si hubiera tenido que hacer de destripaterrones. Pero no a esto, sino ni siquiera a invitarles a comer una vez lo había conducido. Por lo que, quejándose un día de ello y llegando un compañero suyo que tenía por nombre Nelo, pintor, deliberaron los tres juntos encontrar la manera de untarse el hocico a costa de Calandrino. Y sin tardanza, habiendo decidido entre ellos lo que tenían que hacer, a la mañana siguiente, apostado para ver cuándo salía de casa Calandrino, y no habiendo andado casi nada, le salió al encuentro Nelo y dijo: «Buenos días, Calandrino». Calandrino le contestó que Dios le diese buenos días y buen año, después de lo cual Nelo, parándose un poco, comenzó a mirarle a la cara, a quien Calandrino dijo: «¿Qué miras?». Y Nelo le dijo: «¿No te ha pasado nada esta noche? No me pareces el mismo». Calandrino, incontinenti, comenzó a sentir temor y dijo: «Ay, ¿qué te parece que tengo?». Dijo Nelo: «Ah, no lo digo por eso, pero me pareces muy transformado, será otra cosa». Y le dejó ir. Calandrino, todo asustado pero no sintiendo nada, siguió andando. Pero Buffalmacco, que no estaba lejos, viéndolo ya alejarse de Nelo, le salió al encuentro y saludándole le preguntó que si le dolía algo.
Calandrino repuso: «No sé, hace un momento me decía Nelo que parecía todo transformado. ¿Podría ser que me pasase algo?». Dijo Bufalmaco: «Sí, nada podría pasarte. No algo, pareces medio muerto». Al Calandrino ya le parecía tener calentura, y he aquí que Bruno aparece y antes de decir nada dijo: «Calandrino, ¿qué cara es esa? Pareces un muerto. ¿Qué te pasa?». Calandrino, al oír a todos estos hablar así, por ciertísimo tuvo que estaba enfermo, y todo espantado le preguntó: «¿Qué hago?». Dijo Bruno: «A mí me parece que te vuelves a casa y te metas en la cama y que te tapen bien, y que le mandes una muestra al maestro Simón, que es tan íntimo nuestro como sabes. Él te dirá incontinenti lo que tienes que hacer, y nosotros vendremos a verte, y si algo necesitas lo haremos nosotros». Y uniéndoseles Nelo con Calandrino se volvieron a su casa, y él, entrando todo fatigado en la alcoba, dijo a la mujer: «Ven y tápame bien, que me siento muy mal». Y habiéndose acostado, mandó una muestra al maestro Simón por una criadita, el cual entonces estaba en la botica del mercado viejo que tiene la enseña del melón. Y Bruno dijo a sus compañeros: «Vosotros quedaos aquí con él, yo quiero ir a saber qué dice el médico, y si es necesario, a traerlo». Calandrino entonces dijo: «Ah, sí, amigo mío, vete y ven a decirme cómo está la cosa, que yo no sé qué siento aquí dentro». Bruno, yendo a buscar al maestro Simón, allí llegó antes de la criadita que llevaba la muestra, e informó del caso al maestro Simón, por lo que, llegada la criadita y habiendo visto el maestro la muestra, dijo a la criadita: «Ve y dile a Calandrino que no coja frío, e iré enseguida a verle, y le diré lo que tiene y lo que tiene que hacer». La criadita así se lo dijo, y no había pasado mucho tiempo cuando el médico y Bruno vinieron, y sentándose al lado del médico comenzó a tomarle el pulso, y luego de un poco, estando allí presente su mujer, dijo: «Mira, Calandrino, hablándote como amigo, no tienes otro mal sino que estás preñado». Cuando Calandrino oyó esto, dolorosamente comenzó a gritar y a decir: «¡Ay, Tesa! Esto es culpa tuya, que no quieres sino subirte encima. Ya te lo decía yo». La mujer, que muy honesta persona era, oyendo decir tal cosa al marido, toda enrojeció de vergüenza, y bajando la frente sin responder palabra, salió de la alcoba. Calandrino, continuando con su quejumbre, decía: «¡Ay, desdichado de mí! ¿Qué haré? ¿Cómo pariré este hijo? ¿Por dónde saldrá? Bien me veo muerto por la lujuria de esta mujer mía, que tan desdichada la haga Dios como yo quiero ser feliz. Pero si estuviese sano como no lo estoy, me levantaría y le daría tantos golpes que la haría pedazos, aunque muy bien me está que nunca debía haberla dejado subirse encima. Pero, por cierto, que si salgo de esta, antes se podrá morir de las ganas». Bruno y Bufalmaco y Nelo tenían tantas ganas de reír que estallaban al oír las palabras de Calandrino, pero se aguantaban. Pero el maestro Simón se reía tan descuajaringadamente que se le podrían haber sacado todos los dientes. Pero por fin, poniéndose Calandrino en manos del médico y rogándole que en esto le diese consejo y ayuda, le dijo el maestro: «Calandrino, no quiero que te aterrorices, que, alabado sea Dios, nos hemos dado cuenta del caso tan pronto que con poco trabajo y en pocos días te curaré, pero hay que gastar un poco». Dijo Calandrino: «Ay, maestro mío, si por amor de Dios tengo aquí cerca de 200 liras con las que quería comprar una buena posesión. Si se necesitan todas, cogedlas todas con tal de que no tenga que parir, que no sé qué iba a hacer de mí, que oigo a las mujeres armar tanto alboroto cuando están pariendo, aunque tengan un tal bien grande para hacerlo, que creo que si yo sintiera ese dolor me moriría antes de parir». Dijo el médico: «No pienses en eso, te haré hacer cierta bebida destilada muy buena y muy agradable de beber, que en 3 mañanas resolverá todas las cosas y te quedarás más fresco que un pez, pero luego tendrás que ser prudente y no te obstines en estas necedades más. Ahora se necesitan para esa agua 3 pares de buenos y gordos capones, y para otras cosas que hacen falta le darás a uno de estos 5 liras de calderilla para que las compre, y harás que todo me lo lleven a la botica, y yo, en nombre de Dios, mañana te mandaré ese brebaje destilado, y comenzarás a beberlo un vaso grande de cada vez». Calandrino, oído esto, dijo: «Maestro mío, lo que digáis». Y dando 5 liras a Bruno y dineros para 3 pares de capones, le rogó que en su servicio se tomase el trabajo de estas cosas. El médico, yéndose, le hizo hacer un poco de jarabe y se lo mandó.
Bruno, comprado los capones y otras cosas necesarias para pasarlo bien, junto con el médico y con sus compañeros, se los comió. Calandrino bebió jarabe 3 mañanas y el médico vino a verle y sus compañeros y, tomándole el pulso, le dijo: Calandrino, estás curado sin duda, así que con tranquilidad vete ya a tus asuntos y no es cosa de quedarte más en casa. Calandrino contento se levantó y se fue a sus asuntos, alabando mucho donde quiera que se paraba a hablar con una persona la buena cura que le había hecho el maestro Simón, haciéndole abortar en 3 días sin ningún dolor. Y Bruno y Bufalmaco y Nelo se quedaron contentos por haber sabido con ingenio burlar la avaricia de Calandrino, aunque doña Tessa, percibiéndose mucho con su marido, rezongase. Novela cuarta. Seco de Miser Fortarrigo se juega en bon convento todas sus cosas y los dineros de Seco de Miser Angiulieri, y corriendo detrás de él en camisa y diciendo que le había robado, hace que los villanos lo cojan y se viste sus ropas y monta en el palafrén y viniéndose lo deja a él en camisa. Con grandísimas risas de toda la compañía habían sido escuchadas las palabras dichas por Calandrino a su mujer. Pero callándose ya Filostrato, Neifile, cuando la reina quiso, comenzó: Valerosa señora, si no fuese más difícil a los hombres mostrar a los demás su buen juicio y su virtud, de lo que lo es la necedad y el vicio, en vano se fatigaría mucho en poner freno a sus palabras, y esto lo ha manifestado suficientemente la necedad de Calandrino, que ninguna necesidad tenía para curarse del mal que su simpleza le hacía creer que tenía, de mostrar en público los secretos gustos de su mujer, la cual cosa me ha traído a la memoria otra contraria a ella, esto es, cómo la malicia de uno superó el entendimiento de otro, con grave daño y burla del sobrepasado. Lo que me place contaros: no han pasado muchos años en Siena 2 hombres ya de edad madura, llamados los 2 Seco, pero uno de Miser Angiuleri y el otro de Miser Fortarrigo, los cuales, aunque en muchas otras cosas no concordaban sus costumbres, en una, esto es, en que ambos odiaban a sus padres, tanto concordaban que se habían hecho amigos y muchas veces estaban juntos. Pero pareciéndole al Angiulieri, que apuesto y cortés hombre era, mal estar en Siena con la asignación que le era dada por su padre, enterándose de que en la marca de Ancona había venido como legado del Papa un cardenal que era mucho su protector, se dispuso a irse a donde él, creyendo mejorar su condición y haciéndole saber esto al padre. Arregló con él que le diese en un momento lo que le debía dar en 6 meses para que se pudiera vestir y equipar de cabalgadura e ir honorablemente. Y buscando a alguien a quien pudiese llevar consigo a su servicio, llegó esto a oídos del Fortarrigo, el cual inmediatamente fue al Angiulieri y comenzó como mejor pudo a rogarle que lo llevase consigo, y que él quería ser su criado y servidor y cualquier cosa, y sin ningún salario más que los gastos, al cual respondió Angiulieri que no lo quería llevar, no porque no supiese que era capaz de todo servicio, sino porque jugaba, y además de eso se embriagaba alguna vez. A lo que Fortarrigo respondió que de lo uno y lo otro se enmendaría sin duda, y con muchos juramentos se lo afirmó, añadiendo tantos ruegos que Angiulieri, como convencido, dijo que estaba contento, y puesto en camino una mañana ambos se fueron a almorzar a Bon Convento, donde, habiendo Angiulieri almorzado y haciendo mucho calor, haciéndose preparar una cama en la posada y desnudándose ayudado por Fortarrigo, se durmió, y le dijo que al soñar Nona le llamaste. Fortarrigo, mientras dormía Angiulieri, se bajó a la taberna y allí, habiendo bebido un tanto, comenzó a jugar con algunos, los cuales en poco tiempo, habiéndole ganado algunos dineros que tenía, semejantemente cuanta ropa tenía encima, le ganaron, con lo que él, deseoso de resarcirse, en camisa como estaba, subió a donde dormía Angiulieri, y viéndolo dormir profundamente, le quitó de la bolsa cuantos dineros tenía, y volviendo al juego los perdió igual que los otros. Angiulieri, despertándose, se levantó y se vistió, y llamó a Fortarrigo, y no encontrándolo,
Pensó Angiulieri que en algún lugar se habría dormido borracho, como otras veces había acostumbrado a hacer, por lo que, decidiéndose a dejarlo, haciendo ensillar su palafrén y cargando en él la valija, pensando en encontrar otro servidor en Concirnano, queriendo para irse pagar al posadero, no encontró ni un dinero, por lo que el alboroto fue grande y toda la casa del posadero se revolvió, diciendo a Angiulieri que le habían robado allí dentro y amenazando a todos con hacerlos ir presos a Siena. Y he aquí que llega Fortarrigo, que para quitarle las ropas como había hecho antes con el dinero venía, y viendo a Angiulieri en disposición de cabalgar, dijo: «¿Qué es esto, Angiulieri? ¿Tenemos que irnos ya? Ah, esperad un poco, debe llegar de un momento a otro uno que ha tomado en prenda mi jubón por 38 sueldos. Estoy cierto de que nos lo devolverá por 35, pagándolo en el momento». Y mientras estaba hablando todavía, llegó uno que aseguró a Angiulieri que Fortarrigo había sido quien le había quitado sus dineros, mostrándole la cantidad de ellos que había perdido. Por la cual cosa Angiulieri, enojadísimo, dijo a Fortarrigo un gran insulto, y si más al prójimo que a Dios no hubiese temido, habría llegado a las obras, y amenazándolo con hacerlo colgar o hacer pregonar su cabeza en Siena, montó a caballo. Fortarrigo, si Angiulieri dijese estas cosas a otros, y no a él, decía: «Va, Angiulieri, haya paz, dejemos ahora estas palabras que no importan un rábano, ocupémonos de esto, nos lo devolverán por 35 sueldos si lo recogemos ahora, que si esperamos de aquí a mañana, no querrán menos de 38, a como me lo prestó, y me hace este favor porque me fié de él. ¿Por qué no ganamos 3 sueldos?» Angiulieri, oyéndolo hablar así, se desesperaba y máximamente viéndose mirar por lo que estaba alrededor, que parecía que creían no que Fortarrigo hubiera jugado el dinero de Angiulieri, sino que aún tenía del suyo, y le decía: «¿Qué me importa tu jubón? Así te cuelguen que no solamente me has robado y jugado lo mío, sino que además has impedido mi partida y aún te burlas de mí». Fortarrigo, sin embargo, estaba impasible, como si no le hablase a él, y decía: «Ah, ¿por qué no puedes dejarme ganar 3 sueldos? ¿No crees que te los puedo prestar? Ah, hazlo si algo te importo. ¿Por qué tienes tanta prisa? Todavía llegaremos esta noche temprano a Torrenieri. Busca tu bolsa, sabe que podría recorrer toda Siena y no encontraría uno que me estuviera tan bien como este, y decir que se lo he dejado a aquel por 38 sueldos. Todavía vale 40 y más, así que me perjudicarías de 2 maneras». Angiulieri, aquejado por grandísimo dolor, viéndose robar por este y ahora ser detenido por su palabreo, sin responderle más, volviendo la cabeza de palafrén, tomó el camino hacia Torrenieri, al cual Fortarrigo, poseído de una maliciosa idea así en camisa, comenzó a trotar tras él, y habiendo andado ya sus 2 millas rogando por el jubón, yendo a Angiulieri deprisa para quitarse aquella lata de los oídos, vio Fortarrigo unos labradores en un campo vecino al camino delante de Angiulieri, a lo que Fortarrigo, gritando fuerte, comenzó a decir: «¡Cogedlo, cogedlo!». Por lo que estos, uno con azada y otro con azadón, parándose en el camino delante de Angiulieri, creyendo que hubiera robado a aquel que venía tras él en camisa gritando, le retuvieron y lo apresaron, al cual decirles quién era él y cómo había ido el asunto de poco le servía. Pero Fortarrigo, llegando allí, con mal gesto dijo: «No sé cómo no te mato, ladrón traidor, que te escapas con lo mío». Y volviéndose a los villanos dijo: «Ved, señores, cómo me había partiendo escondidamente, dejado en la posada, después de haber perdido en el juego todas sus cosas. Bien puedo decir que por Dios y por vosotros he recuperado todo esto, por lo que siempre os estaré agradecido». Angiulieri, por su parte, decía lo mismo, pero sus palabras no eran oídas. Fortarrigo, con la ayuda de los villanos, lo hizo bajar del palafrén y, despojándole de sus ropas, se vistió con ellas, y montado a caballo, dejando a Angiulieri en camisa y descalzo, se volvió a Siena, diciendo por todas partes que el palafrén y las ropas le había ganado a Angiulieri. Angiulieri, que rico creía ir al cardenal en la marca, pobre y en camisa, se volvió a Bonconvento y por vergüenza no se atrevió a volver a Siena en mucho tiempo.
sino que, habiéndole prestado unas ropas, sobre el rocín que montaba Fortarrigo, se fue con sus parientes de Corcinano, con los cuales se quedó hasta que por su padre fue otra vez socorrido. Y de este modo la malicia de Fortarrigo confundió el buen propósito de Angiuleri, aunque no fuese por él dejada sin castigo en su tiempo y su lugar. Novela quinta. Calandrino se enamora de una joven y Bruno le hace un breve, con el cual, al tocarla, se va con él y, siendo encontrado por su mujer, tiene una gravísima y enojosa disputa. Terminada la no larga historia de Neifile, sin que demasiado se riese de ella o hablase la compañía, la reina, vuelta hacia Fiametta, que ella siguiese, le ordenó, la cual, muy alegre, repuso que de buen grado y comenzó. Nobilísimas señoras, como creo que sabéis, nada hay de lo que se hable tanto que no guste más cada vez si el momento y el lugar que tal cosa pide sabe ser elegido debidamente por quien quiere hablar de ello. Y por ello, si miro a aquello por lo que estamos aquí, que para divertirnos y entretenernos, y no para otra cosa estamos, estimo que todo lo que pueda proporcionar diversión y entretenimiento tiene aquí su momento y lugar oportuno, y aunque 1000 veces se hablase de ello, no debe sino deleitar otro tanto al hablar de ello. Por la cual cosa, aunque muchas veces se haya hablado entre nosotros de las aventuras de Calandrino, mirando, como hace poco dijo Filostrato, que todas son divertidas, os haré contar sobre ellas una historia, además de las contadas, la cual, si de la verdad de los hechos hubiese querido o quisiese apartarme, bien habría sabido bajo otros nombres componerla y contarla. Pero como el apartarse de la verdad de las cosas sucedidas al novelar es disminuir mucho deleite en los oyentes, en la forma verdadera, ayudada por lo ya hablado, os la contaré. Niccolo Cornacchini fue un conciudadano nuestro y un hombre rico, y entre sus otras posesiones tuvo una hermosa camerata, en la que hizo construir una honorable y rica casona, y con Bruno y con Buffalmacco concertó que se la pintaran toda, los cuales, como el trabajo era mucho, llevaron consigo a Nelo y Calandrino y comenzaron a trabajar, donde aunque alguna alcoba amueblada con una cama y otras cosas oportunas hubiese, y una criada vieja viviese también como guardiana del lugar, porque otra familia no había, acostumbraba un hijo del dicho Nicolo, que tenía por nombre Filipo, como joven y sin mujer, a llevar alguna vez a alguna mujer que le gustase y tenerla allí un día o dos y luego despedirla. Ahora bien, entre las demás veces sucedió que llevó a una que tenía por nombre Nicolosa, a quien un rufián que era llamado el Dragón, teniéndola a su disposición en una casa de Camaldoli, la daba en alquiler. Tenía esta hermosa figura y estaba bien vestida, y en relación con sus semejantes era de buenas maneras y hablaba bien. Y habiendo un día a mediodía salido de la alcoba con unas enaguas de fustán blanco y con los cabellos revueltos, y estando lavándose las manos y la cara en un pozo que había en el patio de la casona, sucedió que Calandrino vino allí a por agua y familiarmente la saludó. Ella, respondiéndole, comenzó a mirarle más porque Calandrino le parecía un hombre raro que por otra coquetería. Calandrino comenzó a mirarla a ella y, pareciéndole hermosa, comenzó a encontrar excusas y no volvía a sus compañeros con el agua, pero, no conociéndola, no se atrevía a decirle nada. Ella, que se había apercibido de que la miraba, para tomarle el pelo alguna vez lo miraba, arrojando algún suspirillo, por la cual cosa Calandrino súbitamente se encalabrinó con ella, y no se había ido del patio cuando ella fue llamada a la alcoba de Filipo. Calandrino, volviendo a trabajar, no hacía sino resoplar, por lo que Bruno, dándose cuenta, porque mucho le observaba las manos, como quien gran diversión sentía en sus actos, dijo: «¿Qué diablos tienes, compadre Calandrino? No haces más que resoplar». Al que Calandrino dijo: «Compadre, si tuviera quien me ayudase estaría bien». «¿Cómo?», dijo Bruno, a quien Calandrino dijo: «No hay que decírselo a nadie. Hay una joven aquí abajo que es más hermosa que una hechicera, la cual se ha enamorado tanto de mí que te parecería cosa extraordinaria. Me he dado cuenta ahora mismo, cuando he ido a por agua». «Ay», dijo Bruno. «Cuidado que no sea la mujer de Filipo», dijo Calandrino.
Creo que sí, porque él la llamó y ella se fue a su alcoba. Pero, ¿qué significa esto? ¿A Cristo se la pegaría yo por tales cosas? No a Filipo. Te voy a decir la verdad, compadre. Me gusta tanto que no podría decirlo. Dijo entonces Bruno: compadre, te voy a explicar quién es, y si es la mujer de Filipo, arreglaré tu asunto en 2 palabras porque la conozco mucho. Pero, ¿cómo haremos para que no lo sepa Bufalmaco? No puedo hablarle nunca si no está él conmigo. Dijo Calandrino: Bufalmaco no me preocupa, pero ten cuidado con Nelo, que es pariente de Tesa y echaría todo a perder. Dijo Bruno: dices bien. Pues Bruno sabía quién era ella, como quien la había visto llegar, y también Filipo se lo había dicho, por lo que, habiéndose ido Calandrino un poco del trabajo e ido a verla, Bruno contó todo a Nelo y a Bufalmaco, y juntos ocultamente arreglaron lo que iban a hacer con este enamoramiento suyo, y al volver le dijo Bruno en voz baja: ¿la has visto? Repuso Calandrino. Ay, sí, me ha matado, dijo Bruno. Quiero ir a ver si es la que yo creo, y si es, déjame hacer a mí. Bajando pues Bruno y encontrando a Filipo y a ella ordenadamente les contó quién era Calandrino y lo que les había dicho, y con ellos arregló lo que cada uno tenía que decir y hacer para divertirse y entretenerse con el enamoramiento de Calandrino. Y volviéndose a Calandrino dijo: si es ella, y por ello esto hay que hacerlo muy sabiamente, porque si Filipo se diese cuenta, toda el agua del Arno no te lavaría. Pero, ¿qué quieres que le diga de tu parte si sucede que pueda hablarle? Repuso Calandrino. Redies, le dirás antes que la quiero 1000 fanegas de ese buen bien de impregnar, y luego que soy su servicial, y que si quiere algo... ¿Me has entendido bien? Dijo Bruno. Sí, déjame a mí. Llegada la hora de la cena, y estos, habiendo dejado el trabajo y bajado al patio, estando allí Filipo y Nicolosa, un rato en servicio de Calandrino, se quedaron allí, y Calandrino comenzó a mirar a Nicolosa y a hacer los más extraños gestos del mundo, tales y tantos que se habría dado cuenta un ciego. Ella, por otra parte, hacía todo cuanto podía con lo que creía inflamarlo bien y según los consejos recibidos de Bruno, divirtiéndose lo más del mundo con los modos de Calandrino. Filipo, con Bufalmaco y con los otros, hacía semblante de conversar y de no apercibirse de este asunto, pero después de un rato, sin embargo, con grandísimo fastidio de Calandrino, se fueron, y viniendo hacia Florencia dijo Bruno a Calandrino: bien te digo que la haces derretirse como hielo al sol, por el cuerpo de Cristo, si te traes el Ravel y le cantas un poco esas canciones tuyas de amores, la harás tirarse de la ventana para venir contigo. Dijo Calandrino: ¿te parece, compadre? ¿Te parece que lo traiga? Sí, repuso Bruno, a quien repuso Calandrino: no me lo creías hoy cuando te lo decía. Por cierto, compadre, me doy cuenta de que sé mejor que otros hacer lo que quiero. ¿Quién hubiera sabido, sino yo, enamorar tan pronto a una mujer tal que está? A buena hora iban a saberlo hacer estos jóvenes de trompa marina, que todo el día lo pasan yendo de arriba abajo y en 1000 años no sabrían reunir un puñado de cuescos. Ahora querría que me vieses un poco con el Ravel. Verás qué buena pasada. Y entiende bien que no soy tan viejo como te parezco. Ella sí se ha dado cuenta, ella, pero de otra manera se lo haré notar si le pongo las garras encima. Por el verdadero cuerpo de Cristo, que le haré tal pasada que se me vendrá detrás como la tonta tras el hijo. Oh, dijo Bruno, te la hocicarás y me parece verte morderla con esos dientes tuyos, como clavijas, esa boca suya rojezuela y esas mejillas que parecen 2 rosas, y luego comértela toda entera. Calandrino, al oír estas palabras, le parecía estar poniéndolas en obra y andaba cantando y saltando tan alegre que no cabía en su pellejo. Pero al día siguiente, trayendo el Ravel, con gran deleite de toda la compañía, cantó con él muchas canciones y en resumen, en tal desgana de hacer nada, entró con tanto mirar a aquella, que no trabajaba nada sino que 1000 veces al día, ora a la ventana, ora a la puerta y ora al patio corría para verla. Y ella, según los consejos que Bruno le había dado, muy bien le daba ocasiones. Bruno, por otra parte, se ocupaba de sus embajadas y de parte de ella a veces se las hacía cuando ella no estaba allí, que era la mayor parte del tiempo,
le hacía llegar cartas de ella en las cuales le daba grandes esperanzas a sus deseos, mostrando que estaba en casa de sus parientes, donde él entonces no podía verla. Y de esta guisa Bruno y Bufalmaco, que andaban en el asunto, sacaban de los hechos de Calandrino la mayor diversión del mundo, haciéndose dar a veces como pedido por su señora, cuando un peine de marfil, y cuando una bolsa, y cuando una navajilla, y tales chucherías, dándole a cambio algunas sortijas falsas, sin valor, con las que Calandrino hacía fiestas maravillosas, y además de esto le sacaban buenas meriendas y otras invitaciones, por estar ocupados de sus asuntos. Ahora, habiéndole entretenido unos 2 meses de esta forma sin haber hecho más, viendo Calandrino que el trabajo se venía acabando y pensando que si no llevaba a efecto su amor antes de que estuviese terminado el trabajo, nunca más iba a poder conseguirlo, comenzó a importunar mucho y a solicitar a Bruno, por la cual cosa, habiendo venido la joven, habiendo Bruno primero con Filipo y con ella arreglado lo que había que hacer, dijo a Calandrino: «Mira, compadre, esta mujer me ha prometido más de 1000 veces hacer lo que tú quieras, y luego no hace nada, y me parece que te está tomando el pelo, y por ello, como no hace lo que promete, vamos a hacérselo hacer, lo quiera o no, si tú quieres», repuso Calandrino. «Ah, sí, por amor de Dios, hagámoslo pronto», dijo Bruno. «¿Tendrás valor para tocarla con un breve que te dé yo?», dijo Calandrino. «Claro que sí». «Pues bien», dijo Bruno, «búscame un trozo de pergamino nonato y un murciélago vivo y 3 granitos de incienso y una vela bendita y déjame hacer». Calandrino pasó toda la noche siguiente cazando un murciélago con sus trampas y al final lo cogió y con las otras cosas y se lo llevó a Bruno, el cual, retirándose a una alcoba, escribió sobre aquel pergamino ciertas sandeces con algunas cataratas y se lo llevó y dijo: «Calandrino, entérate de que si la tocas con este escrito, vendrá incontinenti detrás de ti y hará lo que quieras. Pero si Filipo va hoy a algún lugar, acércate de cualquier manera y tócala y vete al pajar que está aquí al lado, que es el mejor lugar que haya, porque no va nunca nadie. Verás que ella viene allí. Cuando esté allí, bien sabes lo que tienes que hacer». Calandrino se sintió el hombre más feliz del mundo y tomando el escrito dijo: «Compadre, déjame a mí». Nelo, de quien Calandrino se ocultaba, se divertía con este asunto tanto como los otros y junto con ellos intervenía en la burla. Y por ello, tal como Bruno le había ordenado, se fue a Florencia a la mujer de Calandrino y le dijo: «Tesa, ¿sabes cuántos golpes te dio Calandrino sin razón el día que volvió con las piedras del Muñone? Y por ello quiero que te vengues, y si no lo haces, no me tengas más por pariente ni por amigo. Se ha enamorado de una mujer de allá arriba y es tan zorra que anda encerrándose con él muchas veces, y hace poco se dieron cita para estar juntos enseguida, y por eso quiero que te vengues, y lo vigiles, y lo castigues bien». Al oír la mujer esto, no le pareció ninguna broma, sino que poniéndose en pie comenzó a decir: «Ay, ladrón público, eso me haces. Por la cruz de Cristo no se quedará así que no me las pagues». Y cogiendo su toquilla y una muchachita de compañera, enseguida, más corriendo que andando, con Nelo se fue hacia allá arriba, a la cual al verla venir Bruno de lejos, dijo a Filipo: «Aquí está nuestro amigo». Por la cual cosa Filipo, yendo donde Calandrino y los otros trabajando, dijo: «Maestros, tengo que ir a Florencia ahora mismo, trabajad con ganas». Y yéndose se fue a esconder en una parte donde podía, sin ser visto, ver lo que hacía Calandrino. Calandrino, cuando creyó que Filipo estaba algo lejos, bajó al patio donde encontró sola a Nicolosa, y entrando con ella en conversación, y ella, que sabía bien lo que tenía que hacer, acercándosele un poco de mayor familiaridad que la que mostrado le mostró, con lo que Calandrino la tocó con el escrito, y cuando la hubo tocado sin decir nada, volvió los pasos al pajar, a donde Nicolosa le siguió, y entrando dentro, cerrada la puerta, abrazó a Calandrino y sobre la paja que estaba en el suelo lo arrojó, y saltándole encima a horcajadas y poniéndole las manos sobre los hombros, sin dejarle que le acercase la cara, como con gran deseo lo miraba diciendo: «Oh dulce Calandrino mío, alma mía, bien mío, descanso mío, cuánto tiempo he deseado tenerte y poder tenerte a mi voluntad».
Con tu amabilidad me has robado el cordón de la camisa, me has encadenado el corazón con tu rabel. ¿Puede ser cierto que te tenga? Calandrino, pudiéndose mover apenas, decía: «Ah, dulce alma mía, déjame besarte». Nicolosa decía: «¿Qué prisa tienes? Déjame primero verte a mi gusto, déjame saciar los ojos con este dulce rostro tuyo». Bruno y Bufalmaco se habían ido donde Filipo y los tres veían y oían esto. Y yendo ya Calandrino a besar a Nicolosa, he aquí que llegan Nelo con doña Tesa, el cual, al llegar, dijo: «Voto a Dios que están juntos y llegados a la puerta del pajar». La mujer, que estallaba de rabia, empujándole con las manos, le hizo irse, y entrando dentro vio a Nicolosa encima de Calandrino, la cual, al ver a la mujer súbitamente levantándose, huyó y se fue donde estaba Filipo. Doña Tesa corrió con las uñas a la cara de Calandrino, que todavía no estaba levantado, y se la arañó toda, y cogiéndolo por el pelo y tirándolo de acá para allá, comenzó a decir: «Sucio perro deshonrado, así que esto me haces, viejo tonto, que maldito sea el día en que te he querido. Así que ¿no te parece que tienes bastante que hacer en tu casa, que te vas enamorando por las ajenas? Vaya un buen enamorado, no te conoces, desdichado, no te conoces, malnacido, que escurriéndote todo no saldría jugo para una salsa. Por Dios que no era Tesa quien te preñaba, que Dios la confunda a esa, sea quien sea, que debe ser triste cosa tener gusto por una joya tan buena como eres tú». Calandrino, al ver venir a su mujer, se quedó que ni muerto ni vivo, y no se atrevió a defenderse contra ella de ninguna manera, sino que así arañado y todo pelado y desgreñado, recogiendo la capa y levantándose, comenzó humildemente a pedir a su mujer que no gritase si no quería que le cortasen en pedazos, porque aquella que estaba en él era mujer del de la casa. La mujer dijo: «Pues que Dios le dé malaventura». Bruno y Bufalmaco, que con Filipo y Nicolosa se habían reído de este asunto a su gusto, como si acudiesen al alboroto, aquí llegaron, y luego de muchas historias tranquilizada la mujer, dieron a Calandrino el consejo de que se fuese a Florencia y no volviera por allí, para que Filipo, si algo oyera de esto, no le hiciese daño. Así pues, Calandrino, triste y afligido, todo pelado y todo arañado, volviéndose a Florencia, más allá arriba, no se atrevía a volver. Molestado día y noche por las reprimendas de su mujer, y a su ardiente amor puso fin, habiendo hecho reír mucho a sus amigos y a Nicolosa y a Filipo. Novela sexta. Dos jóvenes se albergan en la casa de uno con cuya hija uno va a acostarse, y su mujer, sin advertirlo, se acuesta con el otro. El que estaba con la hija se acuesta con su padre y le cuenta todo, creyendo hablar con su compañero. Hacen mucho alboroto. La mujer, apercibiéndose, se mete en la cama de la hija y consiguientemente, con algunas palabras, pacifica a todos. Calandrino, que otras veces había hecho reír a la compañía, lo mismo lo hizo esta vez, y después de que las damas dejaran de hablar de sus cosas, la reina ordenó a Pánfilo que hablase, el cual dijo: «Loables señoras, el nombre de la Nicolosa, amada por Calandrino, me ha traído a la memoria una historia de otra Nicolosa, la cual me place contaros, porque en ella veréis cómo una súbita inspiración de una buena mujer evitó un gran escándalo. En la llanura del Muñone hubo, no ha mucho tiempo, un hombre bueno que a los viandantes daba, por dinero, de comer y beber, y aunque era una persona pobre y tenía una casa pequeña, alguna vez en caso de gran necesidad, no a todas las personas, sino a algún conocido albergaba. Ahora bien, tenía una mujer que era sacermosa hembra, de la cual tenía 2 hijos, y el uno era una jovencita hermosa y agradable, de edad de 15 o de 16 años, que todavía no tenía marido. El otro era un niño pequeñito que todavía no tenía 1 año, al que la misma madre amamantaba. A la joven le había echado los ojos encima un jovenzuelo apuesto y placentero y hombre noble de nuestra ciudad, el cual mucho andaba por el barrio y fogosamente la amaba, y ella, que de ser amada por un joven tal como aquel, mucho se gloriaba, mientras en retenerlo en su amor con placenteros gestos se esforzaba
de él igualmente se enamoró, y muchas veces con gusto de cada una de las partes hubiera tenido efecto aquel amor si Pinuccio, que así se llamaba el joven, no hubiera sentido disgusto en causar la deshonra de la joven y de él. Pero de día en día, multiplicándose su ardor, le vino el deseo a Pinuccio de reunirse con ella, y le vino al pensamiento encontrar el modo de albergarse en casa de su padre, pensando, como quien la disposición de la casa de la joven sabía, que si aquello hiciera podría ocurrir que estuviese con ella sin que nadie se apercibiese, y en cuanto le vino al ánimo, sin dilación lo puso en obra. Él, junto con un fiel amigo llamado Adriano, que este amor conocía, cogiendo un día al caer la noche 2 rocines de alquiler y poniéndoles encima 2 valijas, tal vez llenas de paja, salieron de Florencia y dando una vuelta, cabalgando a la llanura del Muñone, llegaron siendo ya de noche, y entonces, como si volviesen de Romaña, dándose la vuelta, hacia las casas se vinieron y a la del buen hombre llamaron, el cual, como que muy bien conocía a los dos, abrió la puerta prontamente, al que Pinuccio dijo: «Mira, tienes que darnos albergue esta noche. Pensábamos poder entrar en Florencia y no hemos podido apurarnos tanto que a tal hora como es hayamos llegado». A quien el posadero repuso: «Pinuccio, bien sabes qué comodidad tengo para albergar a hombres tales como sois vosotros, pero como esta hora os ha alcanzado aquí y no hay tiempo para que podáis ir a otro sitio, os daré albergue de buena gana como pueda». Echando pie a tierra, pues, los dos jóvenes, y entrando en el albergue, primeramente acomodaron sus rocines y luego, habiendo ellos llevado la cena consigo, cenaron con el huésped. Ahora no tenía el huésped sino una alcobita muy pequeña en la cual había 3 camitas puestas como mejor el huésped había sabido, y no había con todo ello quedado más espacio, estando 2 a uno de los lados de la alcoba y la tercera contra el otro, que se pudiese hacer allí nada sino moverse muy estrechamente. De estas 3 camas hizo el hombre preparar para los 2 compañeros la menos mala y lo hizo acostar. Luego, después de algún tanto, no durmiendo ninguno de ellos, aunque fingiesen dormir, hizo el huésped acostarse a su hija en una de las 2 que quedaban, y en la otra se metió él y su mujer, la cual, junto a la cama donde dormía, puso la cuna en la que tenía a su hijo pequeñito. Y estando las cosas de esta guisa dispuestas, y habiendo Pinuccio visto todo, después de algún tiempo, pareciéndole que todos estaban dormidos, levantándose sin ruido, se fue a la camita donde la joven amada por él estaba echada, y se le echó al lado, por la cual, aunque medrosamente lo hiciese, fue alegremente acogido, y con ella, tomando el placer que más había deseado, se estuvo. Y estando así Pinuccio con la joven, sucedió que un gato hizo caer ciertas cosas, que la mujer, despertándose, oyó, por lo que, levantándose, temiendo que fuese otra cosa, así en la oscuridad como estaba, se fue allí a donde había oído el ruido. Adriano, que en aquello no tenía el ánimo, por alguna necesidad natural, se levantó y, yendo a satisfacerla, se tropezó con la cuna puesta por la mujer, y no pudiendo sin levantarla pasar delante, cogiéndola, la levantó del lugar donde estaba y la puso junto al lado de la cama donde él dormía. Y cumplido aquello por lo que se había levantado, volviéndose sin preocuparse de la cuna, en la cama se metió. La mujer, habiendo buscado y encontrado que aquello que había caído al suelo no era la tal cosa, no se preocupó de encender ninguna luz para verlo mejor, sino que, habiendo gritado al gato, a la alcobita se volvió y a tientas se fue derechamente a la cama donde dormía su marido, pero no encontrando allí la cuna, se dijo: «¡Ay, desdichada de mí! Mira lo que hacía, a fe que me iba derechamente a la cama de mis huéspedes». Y yendo un poco más allá y encontrando la cuna en la cama junto a la cual estaba junto a Adriano, se acostó creyendo acostarse con su marido. Adriano, que todavía no se había dormido, al sentir esto la recibió bien y alegremente, y sin decir palabra tensó la ballesta y la descargó de un solo golpe con gran placer de la mujer. Y estando así, temiendo Pinuccio que el sueño le sorprendiese con su joven, habiendo el placer logrado que deseaba, para volverse a dormir a su cama, se levantó de su lado y, yendo a ella, encontrando la cuna, creyó que era aquella la del huésped, por lo que, avanzando un poco más, se acostó con el huésped, que con la llegada de Pinuccio se despertó. Pinuccio, creyendo estar al lado de Adriano, dijo:
Bien te digo que nunca hubo cosa tan dulce como Nicolosa. Por el cuerpo de Cristo he tenido con ella el mayor placer que nunca un hombre tuvo con mujer, y te digo que he bajado 6 veces a la villa desde que me fui de aquí. El huésped, oyendo estas noticias y no gustándole demasiado, se dijo primero: ¿qué diablos hace éste aquí? Después, más airado que prudente, dijo: Pinuccio, la tuya ha sido una villanía y no sé por qué tienes que hacerme esto, pero por el cuerpo de Cristo me las vas a pagar. Pinuccio, que no era el joven más sabio del mundo, al darse cuenta de su error no corrió a enmendarlo como mejor hubiera podido, sino que dijo: ¿qué te voy a pagar? ¿Qué podrías hacerme? La mujer del huésped, que con su marido creía estar, dijo a Adriano: ¡ay, mira a nuestros huéspedes, que están riñendo por no sé qué! Adriano, riendo, repuso: déjalos en paz y que Dios los confunda. Bebieron demasiado anoche. La mujer, pareciéndole haber oído a su marido gritar y oyendo a Adriano incontinente, conoció dónde había estado y con quién, por lo cual, como discreta, sin decir palabra, súbitamente se levantó y, cogiendo la cuna de su hijito, como ninguna luz se viese en la alcoba, por conjetura la llevó junto a la cama donde dormía su hija y con ella se acostó. Y como despertándose con el barullo del marido, le llamó y le preguntó qué riña se traía con Pinuccio. El marido respondió: ¿no le oyes lo que dice que ha hecho esta noche con Nicolosa? La mujer dijo: miente con toda la boca, que con Nicolosa no se ha acostado, que yo me he acostado aquí en el momento en que no he podido dormir ya, y tú eres un animal por creerle. Bebéis tanto por la noche que luego soñáis y vais de acá para allá sin enteraros, y os parece que hacéis algo grande. Gran lástima es que no os rompáis el cuello. ¿Pero qué hace ahí ese Pinuccio? ¿Por qué no se está en su cama? Por otra parte, Adriano, viendo que la mujer discretamente su deshonra y la de su hija tapaba, dijo: Pinuccio, te lo he dicho 100 veces que no vayas dando vueltas, que este vicio tuyo de levantarte dormido y contar las fábulas que sueñas te va a traer alguna vez una desgracia. Vuélvete aquí, así Dios te dé mala noche. El huésped, oyendo lo que decía su mujer y lo que decía Adriano, comenzó a creer demasiado bien que Pinuccio estaba soñando, por lo que, cogiéndolo por los hombros, comenzó a menearlo y a llamarlo diciendo: Pinuccio, despiértate, vuélvete a tu cama. Pinuccio, habiendo oído lo que se había dicho, comenzó, a guisa de quien soñase, a entrar en otros desatinos, de lo que el huésped se reía con las mayores ganas del mundo. Al final, sintiendo que lo meneaban, hizo semblante de despertarse y, llamando a Adriano, dijo: ¿es ya de día que me llamas? Adriano dijo: sí, ven aquí. Él, fingiendo y mostrándose muy somnoliento, por fin se levantó de junto a su huésped y se volvió a la cama con Adriano, y venido el día y levantándose el huésped, comenzó a reírse y a burlarse de él y de sus sueños. Y así, de una broma en otra, preparando los dos jóvenes sus rocines y poniendo sobre ellos sus valijas, y habiendo bebido con el huésped, montando de nuevo a caballo, se vinieron a Florencia, no menos contentos del modo en que la cosa había sucedido que de los efectos de la cosa. Y luego, después, encontrando otros modos, Pinuccio se encontró con Nicolosa, la cual afirmaba a su madre que éste verdaderamente había soñado, por la cual cosa la mujer, acordándose de los abrazos de Adriano, a sí misma se decía que era la única en haber velado. Novela séptima. Talano de Imola sueña que un lobo desgarra toda la cara y la garganta de su mujer. Le dice que tenga cuidado. Ella no lo hace y le sucede así. Habiendo terminado la historia de Pánfilo y sido la invención de la mujer alabada por todos, la reina a Pampinia dijo que contase la suya, la cual entonces comenzó. Otra vez, amable señora, sobre la verdad demostrada por los sueños de los que muchos se burlan, se ha hablado entre nosotros y, sin embargo, aunque ya se haya dicho, no dejaré con una historieta muy breve de contaros lo que a una vecina mía, no hace aún mucho tiempo, sucedió por no creer en uno que sobre ella había tenido su marido. No sé si vosotras conocisteis a Talano de Imola, hombre muy honrado. Este, habiendo tomado por mujer a una joven llamada Margarita, más hermosa que todas las demás, pero sobre toda otra cosa, tan caprichosa, desabrida y suspicaz, que no quería hacer nada a gusto de nadie, ni los demás podían hacerlo al suyo.
lo que aunque pesadísimo fuese de soportar a Talano, no pudiendo hacer otra cosa, se lo sufría. Ahora bien, sucedió una noche, estando Talano con esta Margarita suya en el campo, en una de sus posesiones, que estando él durmiendo le pareció ver a su mujer ir por un bosque muy hermoso que tenían no muy lejos de su casa, y mientras la veía andar así, le pareció que de una parte del bosque salía un grande y feroz lobo, el cual prestamente se le arrojaba a la garganta y la tiraba a tierra, y ella, pidiendo ayuda, se esforzaba en arrancarse de él, y cuando salió de sus fauces, toda la cara y la garganta le pareció que tenía destrozadas, el cual, levantándose a la mañana siguiente, dijo a su mujer: «Mujer, aunque tu suspicacia no haya permitido nunca que pase yo un solo día en paz contigo, sentiría mucho que te sucediese algún mal, y por ello, si confías en mi juicio, no saldrás hoy de casa». Y preguntándole ella el por qué, ordenadamente le contó su sueño. La mujer, moviendo la cabeza, dijo: «Quien mal te quiere mal, te sueña. Mucho te compadeces de mí, pero me sueñas como querrías verme, y por cierto que me guardaré hoy y siempre de darte gusto con este o con otro daño mío». Dijo entonces Talano: «Ya sabía yo que ibas a contestarme eso, porque así le pagan a quien cría cuervos. Pero aunque creas lo que quieras, yo lo digo por tu bien, y ahora otra vez te advierto que te quedes hoy en casa, o por lo menos que te guardes de ir a nuestro bosque». La mujer dijo: «Está bien», y luego empezó a decirse a sí misma: «¿Has visto con qué malicia se cree haberme metido miedo de ir hoy a nuestro bosque, donde seguro que debe haberle dado una cita a cualquiera desgraciada, y no quiere que lo encuentre allí? Oh, qué buen embelezador es este, y bien tonta sería yo si le creyese, pero con certeza no lo conseguirá. Tengo que ver yo, aunque deba estar allí todo el día, qué clase de comercio es el que quiere hacer hoy». Y como hubo dicho esto, saliendo el marido por una puerta de la casa, salió ella por otra, y lo más ocultamente que pudo, sin dilación se fue al bosque, y allí, en la parte que más follaje había, se escondió, estando atenta y mirando ora aquí, ora allí, por ver si veía venir a alguien. Y mientras de esta guisa estaba, sin ningún temor del lobo, he aquí que de un matorral tupido sale un lobo grande y terrible, y ni pudo ella, cuando lo vio, decir sino: «Señor, ayúdame», cuando el lobo ya se la había arrojado a la garganta, y cogiéndola con fuerza comenzó a llevársela de allí como si fuese un pequeño corderito. Ella no podía gritar, tan oprimida tenía la garganta, ni de otra manera defenderse, por lo que, llevándosela el lobo, sin falta la habría estrangulado si no se hubiera topado con algunos pastores, los cuales, gritándole, le obligaron a soltarla, y ella, mísera y desdichada, reconocida por los pastores y llevada a su casa, luego de largo esfuerzo fue curada por los médicos, pero no tanto que toda la garganta y una buena parte de la cara no se quedasen estropeadas, de tal manera que, siendo primero hermosa, se quedó luego siendo siempre feísima y deforme, por lo que ella, avergonzándose de aparecer donde fuese vista, muchas veces miserablemente lloró su suspicacia y el no haber, en aquello que nada le costaba, prestado fe al verasueño de su marido. Novela octava. Biondello hace una burla a Siaco con un almuerzo, de la que Siaco sagazmente se venga haciéndolo golpear concienzudamente. Universalmente todos los de la alegre compañía dijeron que lo que Talano había visto durmiendo no había sido un sueño, sino una visión, si es que exactamente, sin faltar nada, había sucedido. Pero callándose todos, ordenó la reina a Laureta que siguiese, la cual dijo: «Como estos sapientísimas señoras que hoy antes de mí han hablado, casi todos han sido movidos a hablar por alguna cosa antes dicha. Así me mueve a mí la severa venganza contada ayer por Pampinia, que tomó el escolar a hablar de una muy dura para quien la sufrió, aunque no fuese tan cruel, y por ello digo que, viviendo en Florencia uno llamado por todos Siaco, hombre glotoncísimo más que ninguno que haya existido, y no pudiendo sus posibilidades sostener los gastos que su glotonería requería, siendo por otra parte muy cortés y todo lleno de buenos y placenteros decires ingeniosos, se dedicó a ser no propiamente bufón, sino motejador, y a tratar a quienes eran ricos y se deleitaban comiendo cosas buenas, y con estos a almorzar y a cenar, aunque no fuese siempre invitado. Iba muy frecuentemente.
Había semejantemente en aquellos tiempos en Florencia uno que se llamaba Biondello, pequeño de persona, muy cortés y más limpio que una patena, con su gorrete en la cabeza, con su melenita rubia y sin un solo cabello descolocado, el cual el mismo oficio que Siaco tenía, el cual, habiendo ido una mañana de Cuaresma allá donde se vende el pescado y comprado 2 gordísimas lampreas para Miser Vieri de los Cerchi, fue visto por Siaco, que acercándose a Biondello dijo: «¿Qué significa esto?». A quien Biondello repuso: «Ayer tarde le mandaron otras 3 mucho más hermosas que estas son, y un esturión a Miser Corso Donati, y no bastándole para poder dar de comer a algunos gentiles hombres, me ha mandado a comprar estas otras 2. ¿No vas a venir tú?». Repuso Siaco: «Bien sabes que sí». Y cuando le pareció oportuno a casa de Miser Corso se fue y lo encontró con algunos vecinos suyos que todavía no había ido a almorzar, a quien, siendo preguntado por él qué andaba haciendo, repuso: «Señor, vengo a almorzar con vos y vuestra compañía». A quien Miser Corso dijo: «Eres bienvenido, y como ya es hora, vámonos». Sentándose pues a la mesa, primero comieron garbanzos y atún en salmuera, y luego peces del arno fritos y nada más. Yaco, apercibiéndose del engaño de Biondello y no poco enojado, se propuso hacérselo pagar, y no pasaron muchos días sin que se encontrase con él, que ya había hecho reír a muchos con aquella burla. Biondello, al verlo, le saludó y riéndose le preguntó que qué tal habían estado las lampreas de Miser Corso, a lo que respondiendo Siaco dijo: «Antes de que pasen 8 días lo sabrás mucho mejor que yo». Y sin dar tregua al asunto, separándose de Biondello, ajustó el precio con un truhán y dándole un botellón de vidrio lo llevó a la lonja de los Caviciuli y le mostró en ella a un caballero llamado Filippo Argenti, hombre grande y nervudo y fuerte, irritable, iracundo y colérico más que ningún otro, y le dijo: «Te acercas a él con este frasco en la mano y le dices así: Señor, me manda Biondello y me manda para rogaros que os plazca enrojecerle este frasco con vuestro buen vino tinto, que se quiere divertir un rato con sus compinches, y estate bien atento para que no te ponga las manos encima, porque lo sentirías y habrías estropeado mis asuntos», dijo el truhán. «¿Tengo que decir algo más?», dijo Siaco. «No, vete, y cuando le hayas dicho eso, vuelve aquí con el frasco, que yo te pagaré». Echándose a andar, pues, el truhán le dio la embajada a Miser Filippo. Miser Filippo, al oírle, como quien poco aguante tenía, pensando que Biondello, a quien conocía, se burlaba de él, todo colorado el rostro, diciendo: «¿Qué enrojecedme y qué compinches son esos? Que Dios os confunda a ti y a él». Se puso en pie y extendió el brazo para golpear al truhán, pero el truhán, como quien estaba atento, fue rápido y salió huyendo, y por otro camino volvió a donde Siaco, que todo había visto, y le dijo lo que Miser Filippo había dicho. Siaco, contento, pagó al truhán y no descansó hasta encontrar a Biondello, al cual dijo: «¿Has ido últimamente por la lonja de los Caviciuli?». Repuso Biondello: «No, nada, porque me lo preguntas». Dijo Siaco: «Porque puedo decirte que Miser Filippo te está buscando, no sé qué es lo que quiere». Dijo entonces Biondello: «Bien, voy hacia allí y hablaré con él». Al irse Biondello, Siaco se fue detrás a ver cómo iba el asunto. Miser Filippo, no habiendo podido alcanzar al truhán, se había quedado fieramente airado y se recomía por dentro al no poder dar a las palabras del pícaro otro significado sino que Biondello, a instancias de quien fuese, se burlaba de él, y mientras estaba él reconcomiéndose, he aquí que Biondello llega, al que en cuanto vio saliéndole al encuentro, le dio en la cara un gran puñetazo. «¡Ay, señor!», dijo Biondello, «¿qué es esto?». Miser Filippo, cogiéndolo por los pelos y arrancándole el gorrete de la cabeza y arrojándole el capucho por tierra, y sin dejar de darle grandes golpes, decía: «Traidor, bien verás lo que es esto. ¿De qué enrojecedme y de qué compinches? ¿Mandas que me hablen a mí? ¿Te parezco un muchachito a quien se le gastan bromas?». Y así, diciendo con los puños que tenía como de hierro, le destrozó toda la cara y no le dejó en la cabeza pelo que estuviese bien colocado, y revolcándolo por el fango, le rasgó todas las ropas que llevaba encima, y tanto se aplicaba a ello que ni una vez desde el principio pudo Biondello decir palabra ni preguntarle por qué le hacía esto. Bien había oído lo del enrojecedme y los compinches, pero no sabía lo que quería decir.
Por fin, habiéndole bien golpeado Miser Filipo y habiendo mucha gente alrededor, con el mayor trabajo del mundo, se lo arrancaron de las manos, tan desgreñado y desastrado como estaba, y le dijeron por qué Miser Filipo había hecho aquello, reprendiéndole por haber mandado a decirle aquello, y diciéndole que a aquellas alturas debía conocer a Miser Filipo y que no era hombre para gastarle bromas. Biondello, llorando, se excusaba y decía que nunca había mandado a pedirle vino a Miser Filipo, y luego que un poco se hubo compuesto, triste y dolorido, se volvió a casa pensando que aquello había sido obra de Siaco. Y después de que, tras muchos días, desaparecidos los cardenales del rostro, comenzó a salir de casa, sucedió que lo encontró Siaco, y riéndose le preguntó: «Biondello, ¿qué tal te pareció el vino de Miser Filipo?». Repuso Biondello: «Así debían haberte parecido a ti las lampreas de Miser Corso». Entonces dijo Siaco: «Ahora depende de ti, siempre que quieras hacerme comer tan bien como me hiciste, te daré de beber tan bien como te he dado». Biondello, que sabía que contra Siaco más podía tener mala voluntad que malas obras, rogó a Dios que le diese su paz, y de allí en adelante se guardó de burlarse de él. Novela novena. Dos jóvenes piden consejo a Salomón, el uno de cómo puede ser amado, el otro de cómo debe a la mujer terca. Al uno le responde que ame y al otro que vaya al puente de la Oca. Nadie más que la reina, si quería respetarse el privilegio concedido a Dioneo, quedaba por novelar, la cual, después de que las damas hubieron mucho reído del desdichado Biondello, alegre, comenzó a hablar así: «Amables señoras, si con mente recta miramos el orden de las cosas, muy fácilmente conoceremos que toda la universal multitud de las mujeres está a los hombres sometida por la naturaleza y por las costumbres y por las leyes, y que según el discernimiento de éstos conviene que se rijan y gobiernen, y por ello todas las que quieran tranquilidad, consuelo y reposo tener con los hombres a quienes pertenecen, deben ser con ellos humildes, pacientes y obedientes, además de honestas, lo que es especial tesoro de cada una. Y si en cuanto a esto las leyes, que al bien común miran en todas las cosas, no nos enseñasen, y el uso y la costumbre que queremos decir, cuyas fuerzas son grandísimas y dignas de ser reverenciadas, la naturaleza muy abiertamente lo muestra, que nos ha hecho en el cuerpo delicadas y blandas, en el ánimo tímidas y miedosas, en las mentes benignas y piadosas, y nos ha dado flacas las corporales fuerzas, las voces amables y los movimientos de los miembros suaves, cosas todas que testimonian que tenemos necesidad de gobierno ajeno. Y quien tiene necesidad de ser ayudado y gobernado, toda razón quiere que sea obediente y que esté sometido y reverencie a su ayudador y gobernador. ¿Y quiénes nos ayudan y gobiernan a nosotras, sino los hombres? Pues a los hombres debemos, sumamente honrándoles, someternos. Y la que de esto se aparte, estimo que sea dignísima no solamente de dura reprensión, sino también de áspero castigo. Y a tal consideración, aunque ya la haya hecho otra vez, me ha traído hace poco Pampinia con lo que contó de la irritable mujer de Talano, a quien Dios mandó el castigo que su marido no había sabido darle, y por ello juzgo yo que son dignas, como ya dije, de duro y áspero castigo todas aquellas que se apartan de ser amables, benévolas y dóciles, como lo quieren la naturaleza, la costumbre y las leyes. Por lo que me agrada contaros el consejo que dio Salomón, como útil medicina para curar a aquellas que están afectadas de este mal, el cual ninguna que no sea merecedora de tal medicina piense que se dice por ella, aunque los hombres acostumbren decir tal proverbio: espuelas pide el buen caballo y el malo, y la mujer buena y mala pide palo. Las cuales palabras, quien quisiera interpretarlas jocosamente, inmediatamente concedería que son ciertas de todas, pero aun queriendo interpretarlas moralmente, digo que habría que admitirlas. Son naturalmente las mujeres todas volubles e influenciables, y por ello, para corregir la inquietud de quienes se dejan ir demasiado lejos de los límites impuestos, se necesita el bastón que las castigue, y para sustentar la virtud de las demás, que no se dejen resbalar, es necesario el bastón que las sostenga y las asuste.
Pero dejando ahora el predicar, viendo aquello que tengo en el ánimo decir, digo que, habiéndose ya extendido por todo el universo mundo la altísima fama de la maravillosa discreción de Salomón, y el liberalismo uso que de ella hacía para quien quería conocerla por propia experiencia, muchos acudían a él por consejo en sus estrechísimas y arduas necesidades desde diversas partes del mundo, y entre los otros que a ello iba, se puso en camino un joven cuyo nombre era Meliso, muy noble y rico, de la ciudad de Layaso, de donde era él y donde vivía. Y cabalgando hacia Jerusalén, sucedió que, al salir de Antioquía con otro joven llamado Josefo, el cual aquel mismo camino llevaba que él hacía, cabalgó durante algún tiempo, y como es la costumbre de los viajeros, comenzó a entrar con él en conversación. Habiéndole dicho ya Josefo a Meliso cuál era su condición y de dónde venía, a dónde iba y a qué le preguntó, al cual dijo Josefo que iba a Salomón para pedirle consejo de lo que debía hacer con su mujer, que era más que ninguna otra mujer terca y mala, a quien él ni con ruegos ni con halagos ni de ninguna otra manera podía sacar de su obstinación. Y luego él por su parte de dónde era y a dónde iba y para qué le preguntó, al cual respondió Meliso: yo soy del Ayaso, y como tú tienes una desgracia, yo tengo otra. Yo soy un hombre rico y gasto lo mío en sentar a mi mesa y honrar a mis conciudadanos, y es cosa rara y extraña pensar que, a pesar de todo esto, no puedo encontrar a nadie que me quiera bien, y por ello voy donde vas tú para pedir consejo de cómo pueda hacer que sea amado. Caminaron pues juntos los dos compañeros, y llegados a Jerusalén, por mediación de uno de los varones de Salomón, fueron llevados ante él, al cual brevemente Meliso expuso su necesidad, a quien Salomón repuso: ama. Y dicho esto, prestamente Meliso fue obligado a salir de allí, y Josefo dijo aquello por lo que estaba allí, al cual Salomón nada respondió, sino: ve al puente de la Oca. Dicho lo cual, también Josefo fue sin demora alejado de la presencia del rey, y encontró a Meliso que estaba esperándole, y le dijo lo que le habían dado por respuesta. Los cuales, pensando en estas palabras y no pudiendo comprender su sentido ni sacar ningún fruto para sus necesidades, como si hubiesen sido burlados, se pusieron en camino para volver, y luego de que hubieron caminado algunas jornadas, llegaron a un río sobre el cual había un hermoso puente, y porque una gran caravana de carga con mulas y con caballos estaba pasando, tuvieron que esperar hasta tanto que hubiesen pasado. Y habiendo ya pasado casi todos, por acaso hubo un mulo que se espantó, como con frecuencia le sucedía, y no quería de ninguna manera pasar adelante. Por la cual cosa un mulero, cogiendo una estaca, primero con bastante suavidad comenzó a pegarle para que pasase, pero el mundo, ora de esta parte del camino, ora de aquella atravesándose, y a veces retrocediendo, de ninguna manera pasar quería. Por la cual cosa el mulero, sobremanera airado, comenzó con la estaca a darle los mayores golpes del mundo, ora en la cabeza, ora en los flancos y ora en la grupa. Pero todo era inútil, por lo que Meliso y Josefo, que estaban mirando esta cosa, decían al mulero: ah, desdichado, ¿qué haces? ¿Quieres matarlo? ¿Por qué no pruebas a conducirlo bien y tranquilamente? Irá antes que si lo golpeas como estás haciendo. A quienes el mulero respondió: vosotros conocéis a vuestros caballos y yo conozco mi mulo. Dejadme hacerle lo que quiero. Y dicho esto, comenzó a darle bastonazos, y tantos de una parte y tantos de otra le dio, que el mulo pasó adelante, de manera que el mulero se salió con la suya. Estando pues los dos jóvenes a punto de seguir, preguntó Josefo a un buen hombre que estaba sentado al empezar el puente, que cómo se llamaba aquello, al cual el buen hombre repuso: señor, esto se llama el puente de la Oca. Lo que, como hubo oído Josefo, se acordó de las palabras de Salomón y le dijo a Meliso: pues te digo, compañero, que los consejos que me ha dado Salomón podrían ser buenos y verdaderos, porque muy claramente conozco que no sabía pegar a mi mujer, pero este mulero me ha enseñado lo que tengo que hacer. De allí, a algunos días llegados a Antioquía, retuvo Josefo a Meliso para que descansase algunos días con él, y siendo muy fríamente recibido por su mujer, le dijo que hiciese preparar la cena tal como Meliso le dijera, el cual, como vio que Josefo eso quería, se lo explicó.
La mujer, tal como había hecho en el pasado, no como Meliso le había dicho, sino todo lo contrario hizo, lo que viendo Josefo enojado dijo: ¿No se te ha dicho de qué manera debías hacer esta cena? La mujer, respondiéndole orgullosamente, dijo: Pues, ¿qué quiere decir esto, ah? No cenes si no quieres cenar. Si se me dijo de otra manera, a mí me ha parecido hacerlo así, si te place, que te plazca, si no, aguántate. Maravillóse Meliso de la respuesta de la mujer y mucho se la reprobó. Josefo, al oír esto, dijo: Mujer, sigues siendo lo que eras, pero créeme que te haré cambiar de maneras. Y volviéndose a Meliso dijo: Amigo, pronto vamos a ver qué tal ha sido el consejo de Salomón, pero te ruego que no te sea duro verlo ni pensar que es broma lo que voy a hacer, y para que no me lo impidas, acuérdate de la respuesta que nos dio el mulero cuando de su mulo nos daba compasión. Al cual Meliso dijo: Yo estoy en tu casa, donde no entiendo separarme de lo que gustes. Josefo, buscando un bastón redondo de una encina joven, se fue a su alcoba, a donde la mujer, que con cólera se había levantado de la mesa, se había ido rezongando y cogiéndola por las trenzas, la arrojó a sus pies y comenzó a golpearla fieramente con este bastón. La mujer empezó primero a gritar y después a amenazar, pero viendo que con todo Josefo no cejaba, toda dolorida comenzó a pedir merced por Dios para que no la matase, diciendo además que nunca dejaría de hacer su gusto. Josefo, a pesar de todo esto, no cesaba sino que con más furia una vez que la anterior, o en el costado, o en las ancas, o en los hombros, golpeándola fuertemente, le andaba asentando las costuras, y no se quedó quieto hasta que se cansó. Y en resumen, ningún hueso ni ninguna parte quedó en el cuerpo de la buena mujer que machacada no tuviese, y hecho esto, volviéndose con Meliso, dijo: Mañana veremos cómo resulta el consejo de vete al puente de la Oca. Y descansando un tanto y lavándose después las manos, con Meliso cenó, y cuando fue hora se fueron a acostar. La pobrecita mujer con gran trabajo se levantó del suelo y se arrojó sobre la cama, donde descansando lo mejor que pudo, a la mañana siguiente, levantándose tempranísimo, hizo preguntar a Josefo qué quería que hiciese para almorzar. Él, riéndose de aquello junto con Meliso, se lo explicó, y luego, cuando fue hora, al volver, óptimamente todas las cosas y según la orden dada, encontraron hechas. Por la cual cosa el primer consejo para sus males que habían oído sumamente alabaron. Y luego de algunos días, separándose Meliso de Josefo y volviendo a su casa, a uno que era un hombre sabio le dijo lo que Salomón le había dicho, el cual le dijo: Ningún consejo más verdadero ni mejor podía darte. Sabes bien que tú no amas a nadie, y los honores y los favores que haces, lo haces no por amor que tengas a nadie, sino por pompa. Ama, pues, como Salomón te dijo, y serás amado. Así pues, fue corregida la irascible mujer, y el joven, amando, fue amado. Novela 10. Don Gianni, a instancias de compadre Pietro, hace un encantamiento para convertir a su mujer en una yegua, y cuando va a pegarle la cola, compadre Pietro, diciendo que no quería cola, estropea todo el encantamiento. Esta historia contada por la reina hizo un poco murmurar a las mujeres y reírse a los jóvenes, pero luego de que se callaron, Dioneo así empezó a hablar. Gallardas señoras, entre muchas blancas palomas, añade más belleza un negro cuervo, que lo haría un cándido cisne, y así entre muchos sabios algunas veces uno menos sabio es no solamente un acrecentamiento de esplendor y hermosura para su madurez, sino también deleite y solaz. Por la cual cosa, siendo todas vosotras discretísimas y moderadas, yo, que más bien huelo a bobo, haciendo vuestra virtud más brillante con mi defecto, más querido debe seros que si con mayor valor a aquella hiciera oscurecerse, y por consiguiente mayor libertad debo tener en mostrarme tal cual soy, y más pacientemente debe ser por vosotras sufrido, que lo debería si yo más sabio fuese, contando aquello que voy a contar. Os contaré pues una historia no muy larga, en la cual comprenderéis cuán diligentemente conviene observar las cosas impuestas por aquellos que algo por arte de magia hacen, y cuando un pequeño fallo cometido en ello estropea todo lo hecho por el encantador. El año pasado hubo en Barletta un cura llamado Don Gianni de Barolo, el cual,
porque tenía una iglesia pobre, para sustentar su vida comenzó a llevar mercancía con una yegua acá y allá por las ferias de Apulia, y a comprar y a vender, y andando así trabó estrechas amistades con uno que se llamaba Pietro de Tresanti, que aquel mismo oficio hacía con un asno suyo. Y en señal de cariño y de amistad a la manera apulense no lo llamaba sino compadre Pietro, y cuantas veces llegaba a Barleta lo llevaba a su iglesia y allí lo albergaba y como podía lo honraba. Compadre Pietro, por otra parte, siendo pobrísimo y teniendo una pequeña cabaña en Tresanti, apenas bastante para él y para su joven y hermosa mujer y para su burro, cuantas veces don Gianni por Tresanti aparecía, tantas se lo llevaba a casa y como podía, en reconocimiento del honor que de él recibía en Barleta, lo honraba. Pero en el asunto del albergue, no teniendo el compadre Pietro sino una pequeña yacija en la cual con su hermosa mujer dormía, honrar no lo podía como quería, sino que en un pequeño establo, estando junto a su burro echada la yegua de don Gianni. Tenía que acostarse sobre la paja junto a ella. La mujer, sabiendo el honor que el cura hacía a su marido en Barleta, muchas veces había querido, cuando el cura venía, ir a dormir con una vecina suya que tenía por nombre Cita Carapresa de Juez Leo, para que el cura con su marido durmiese en la cama, y se lo había dicho muchas veces al cura, pero él nunca había querido, y entre las otras veces una le dijo: «Comadre Gemata, no te preocupes por mí, que estoy bien, porque cuando me place a esta yegua la convierto en una hermosa muchacha y me estoy con ella, y luego, cuando quiero, la convierto en yegua, y por ello no me separaré de ella». La joven se maravilló y se lo creyó y se lo dijo al marido, añadiendo: «Si es tan íntimo tuyo como dices, ¿por qué no haces que te enseñe el encantamiento para que puedas convertirme a mí en yegua y hacer tus negocios con el burro, y con la yegua ganaremos el doble? Y cuando hayamos vuelto a casa podrías hacerme otra vez mujer como soy». Compadre Pietro, que era más bien corto de alcances, creyó este asunto y siguió su consejo, y lo mejor que pudo comenzó a solicitar de don Gianni que le enseñase aquello. Don Gianni se ingenió mucho en sacarlo de aquella necedad, pero no pudiendo, dijo: «Bien, puesto que lo queréis, mañana nos levantaremos como solemos antes del alba, y os mostraré cómo se hace. Es verdad que lo más difícil en este asunto es pegar la cola, como verás». El compadre Pietro y la comadre Gemata, casi sin haber dormido aquella noche, con tanto deseo este asunto esperaban, que en cuanto se acercó el día se levantaron y llamaron a don Gianni, el cual, levantándose en camisa, vino a la alcobita del compadre Pietro y dijo: «No hay en el mundo nadie por quien yo hiciese esto sino por vosotros, y por ello, ya que os place, lo haré. Es verdad que tenéis que hacer lo que yo os diga si queréis que salga bien». Ellos dijeron que harían lo que él les dijese, por lo que don Gianni, cogiendo una luz, se la puso en la mano al compadre Pietro y le dijo: «Mira bien lo que hago yo y que recuerdes bien lo que diga, y guárdate, si no quieres echar todo a perder, de decir una sola palabra por nada que oigas o veas, y pide a Dios que la cola se pegue bien». El compadre Pietro, cogiendo la luz, dijo que así lo haría. Luego don Gianni hizo que se desnudase como su madre la trajo al mundo, la comadre Gemata, y la hizo ponerse con las manos y los pies en el suelo, de la manera que están las yeguas, aconsejándola igualmente que no dijese una palabra, sucediese lo que sucediese, y comenzando a tocarle la cara con las manos y la cabeza, comenzó a decir: «Que esta sea buena cabeza de yegua». Y tocándole los cabellos dijo: «Que estos sean buenas crines de yegua». Y luego tocándole los brazos dijo: «Que estos sean buenas patas y buenas pezuñas de yegua». Luego tocándole el pecho y encontrándolo duro y redondo, despertándose quien no había sido llamado, y levantándose dijo: «Y sea este buen pecho de yegua». Y lo mismo hizo en la espalda y en el vientre y en la grupa y en los muslos y en las piernas, y por último, no quedándole nada por hacer sino la cola, levantándose la camisa y cogiendo el apero con que plantaba a los hombres y rápidamente metiéndolo en el surco para ello hecho, dijo: «Y esta sea buena cola de yegua». El compadre Pietro, que atentamente hasta entonces había mirado todas las cosas, viendo esta última y no pareciéndole bien, dijo: «Oh, don Gianni, no quiero que tenga cola, no quiero que tenga cola». Había ya el húmedo radical que hace brotar a todas las plantas sobrevenido, cuando don Gianni, retirándolo, dijo:
Ay, compadre Pietro, ¿qué has hecho? ¿No te dije que no dijeses palabra por nada que vieras? La yegua estaba a punto de hacerse, pero hablando has estropeado todo y ya no hay manera de rehacerlo nunca. El compadre Pietro dijo: ya está bien, no quería yo esa cola. ¿Por qué no me decías a mí? Pónsela tú. Y además se la pegabais demasiado baja, dijo don Gianni, porque tú no habrías sabido la primera vez pegarla tan bien como yo. La joven, oyendo estas palabras, levantándose y poniéndose en pie de buen fe, dijo a su marido: va, qué animal eres. ¿Por qué has echado a perder tus asuntos y los míos? ¿Qué yeguas has visto sin cola? Bien sabe Dios que eres pobre, pero sería justo que lo fueses mucho más. No habiendo pues ya manera de poder hacer de la joven una yegua por las palabras que había dicho el compadre Pietro, ella, doliente y melancólica, se volvió a vestir, y el compadre Pietro con su burro, como acostumbraba, se fue a hacer su antiguo oficio, y junto con don Gianni se fue a la feria de Bitonto, y nunca más tal favor le pidió. Cuánto se rió de esta historia, mejor entendida por las mujeres de los que Dioneo quería, piénselo quien ahora se esté riendo. Pero, habiendo terminado la historia y comenzado ya el sol a templarse, y conociendo la reina que el final de su gobierno había venido, poniéndose en pie y quitándose la corona, se la puso a Pánfilo en la cabeza, el cual sólo con tal honor faltaba de ser honrado, y sonriendo dijo: señor mío, gran carga te queda, como es tener que enmendar mis faltas y las de los otros que el lugar han ocupado que tú ocupas, siendo el último, para lo que Dios te dé gracia, como me la ha prestado a mí en hacerte rey. Pánfilo, alegremente recibido el honor, repuso: vuestra virtud y de mis otros súbditos hará de manera que yo sea, como lo han sido los demás, alabado. Y según la costumbre de sus predecesores, con el mayordomo habiendo dispuesto las cosas oportunas, a las señoras que esperaban se volvió y dijo: enamoradas señoras, la discreción de Emilia, que ha sido nuestra reina este día, para dar algún descanso a vuestras fuerzas, os dio la libertad de hablar sobre lo que más os plugiese, por lo que, estando ya reposadas, pienso que está bien volver a la ley acostumbrada, y por ello quiero que mañana cada una de vosotras piense en discurrir sobre esto, sobre quién liberal o magníficamente en verdad haya obrado algo en asuntos de amor o de otra cosa. Así esto diciendo y haciendo, sin ninguna duda vuestros ánimos bien dispuestos moverá a obrar valerosamente, para que nuestra vida, que no puede ser sino breve en el cuerpo, mortal se perpetúe en la loable fama, lo que todos los que no sólo sirven al vientre a guisa de lo que hacen los animales, deben no solamente desear, sino buscar y poner en obra con todo empeño. El tema plugo a la alegre compañía, la cual, con licencia del nuevo rey, levantándose a los acostumbrados entretenimientos, se entregó, cada uno según aquello a lo que más por su gusto era atraído, y así hicieron hasta la hora de la cena, llegados a la cual, con fiesta y servidos diligentemente con orden, luego del fin de ella se levantaron para bailar las danzas acostumbradas, y más de 1000 cancioncillas más entretenidas de palabras que consumadas en el canto habiendo cantado, mandó el rey a Neifile que cantase una en su nombre, la cual con voz clara y alegre, así placenteramente y sin dilación comenzó: yo soy muy jovencita y de buen grado me alegro y canto en la estación florida, merced a amor y al pensar extasiado. Voy por los verdes prados contemplando las flores blancas, gualdas y encarnadas, las rosas sobre espinas levantadas, los lirios, y los voy relacionando con el rostro de aquel a cuyo mando, porque me ama, estaré siempre rendida, sin tener más deseo que su agrado, y cuando alguna encuentro por mi vía que me recuerda por demás a él, yo la cojo y la beso y le hablo de él, y tal cual soy, así el ánima mía, le abro entera y le cuento mi porfía, luego con las demás entretejida, de mis rubios cabellos estocado, y ese placer que suele dar la flor a la mirada, el mismo a mí me dona, como si viese a la propia persona que me ha inflamado con su suave amor, pero al que llega a causarme su olor, mi palabra no acierta a darle vida, y con suspiros será divulgado, los cuales en mi pecho al levantarse no son como en las otras damas graves, sino que salen cálidos y suaves, y ante mi amor van a manifestarse, quien al oírlos viene a presentarse donde estoy cuando pienso conmovida: no me aflija si ven pronto a mi lado.
Mucho fue por el rey y por todas las señoras alabada la cancioncilla de Neifile, después de la cual, porque ya había pasado parte de la noche, mandó el rey a todos que hasta el día se fuesen a descansar. Terminada la 9ª jornada.